Bueno, kaixo, arratsaldeon. Ongi etorri San Telmo Museora gerturatu zaten guztioi eta baita ere hitzaldi hau streamingen bidez jarraituko duzuenoi. Ondo dakizuenez, gaurko hitzaldia martxoaren 13 arte hemen museoan ikusgai daukagun Baginen bagara, emakume artistak ikusgarritasun ezaren logikak izeneko erakusketaren programazioaren barruan kokatzen da gaurko hitzaldia. Gaur, Elena Mendizabalek, Modos de hacer, esculturas y escultoras izeneko hitzaldia eskainiko digu. Buenas tardes, quiero comenzar dando la bienvenida al Museo San Telmo, a todas las personas que os habéis acercado hoy, también a aquellas que van a seguir la charla vía streaming. Esta conferencia forma parte de la programación cultural ligada a la exposición temporal Baginen bagara, artistas mujeres, lógicas de la invisibilidad. Esta exposición se puede ver en el museo hasta el día 13 de marzo. En esta exposición, que supongo que ya la habéis conocido o ya habéis pasado a visitarla, y si no es así, os la recomiendo, se reúnen obras de mujeres artistas, obras que pertenecen a las colecciones del Museo San Telmo y también a las colecciones de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es un proyecto que pretende visibilizar y poner en valor las obras de estas mujeres, pero también quiere promover una reflexión de por qué muchas de ellas nos resultan desconocidas, ¿no? Para conocer más sobre estas artistas y en más concreto sobre las escultoras, contamos hoy con la presencia de Elena Mendizábal. Su charla, Modos de hacer esculturas y escultoras, se va a centrar en los trabajos realizados por mujeres nacidas en la segunda mitad del pasado siglo XX. Todas ellas se encuentran en activo y ligadas a la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Según nos cuenta Elena, el objetivo es tener una imagen de lo que hoy y en las últimas décadas están trabajando en escultura las artistas de nuestro entorno. Brevemente voy a presentar a la ponente, Elena Mendizábal, nacida en Donostia. Es artista y profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU. Expone de manera individual y colectiva desde 1982, principalmente en el País Vasco, aunque también más puntualmente en otros lugares. Su trabajo se desarrolla en escultura principalmente y se caracteriza por el uso de distintos lenguajes, materiales y morfologías. Recibió en 1994 el segundo premio Gure Artea de Escultura y su obra está presente en las colecciones del Museo de Arte e Historia de Durango, colección de la UPV-EHU, Gobierno Vasco, Museo Artium, Museo San Telmo. En la exposición Baginen bagara hay obra de Elena. Colección Cucha, colección Unión Fenosa y Museo de Bellas Artes de Bilbao, así como en algunas colecciones particulares. Entre 2019 y 2020 realizó una exposición retrospectiva en el Museo Artium de Gasteiz, de Vitoria. Tiene un catálogo recopilatorio de obras realizadas entre 1982 y 2017 titulado Escultura, con una entrevista de Beatriz Herráez, y también ha escrito algunos textos sobre su trabajo en catálogos, así como el de otras artistas en revistas especializadas y publicaciones de congresos. Sin más, gracias, Elena. Te cedo la palabra. Primero, pues muchas gracias por asistir. También gracias al Museo San Telmo por darme esta oportunidad tan buena de poder haber estudiado estos trabajos. Y también quiero saludar a la gente que está por streaming. También quería comentar que, esta es una charla sobre escultura. Y bueno, pues dentro del público pues habrá gente que sea como más, que se dedica a ello como profesión y otra gente pues que igual hay términos o artistas que algunos que voy a citar, tampoco muchos, ¿no? La verdad, pero de vez en cuando alguna referencia que os pueden resultar chocantes y también pues las obras pues bueno, también son contemporáneas y son también como nuevas, ¿no? Que bueno, se pueden hacer preguntas luego pues al final o alguna cosa que se quiera saber. Bueno,
También, bueno, quiero especialmente agradecer a las artistas de las que voy a hablar. Bueno, su entusiasmo, su generosidad, porque han sido muy entusiastas, muy agradecidas en general por interesarme por ellas, y yo pues muy agradecida de que me manden sus dosieres y que algunos textos, y que con algunas personas pues he mantenido pues unas preguntas o que me hayan contestado los emails, y bueno, pues estoy muy agradecida. Quiero indicar, antes de empezar ya con propiamente la charla, que, bueno, como ya he dicho, en el folleto dice que voy a hablar de artistas, de mujeres artistas, nacidas a partir de los años 50 y que están en activo. Pero ¿qué pasó? Que me encontré con una cantidad de artistas impresionante. Entonces, pues decidí no tratar de aquellas cuya obra es más conocida, ¿no? Pues, por ejemplo, Ana Laura Láez, Miren Arenzana, Gemma Inchausti, Dora Salazar, Mavi Revuelta o mis propios trabajos. O sea, de eso no voy a hablar. También quiero agradecer a Okela, tanto por la página web que tienen un mapa impresionante de artistas que están en activo, que estamos en activo, con un link a cada persona que aparece en trabajos, y también quiero agradecerle porque me ha facilitado los correos electrónicos de la gente para ponerme en contacto con las artistas, ¿no? Entonces, bueno, pues las artistas de las que voy a hablar, la mayoría son nacidas entre los años 80 y algunas en los años 90. También hay algunas nacidas antes, pero son artistas cuyos trabajos no son tan conocidos como los de las artistas que he dicho, pues Ana Laura, etcétera. Dentro de las artistas de las que voy a hablar, algunas han realizado muchas obras y exposiciones, y otras pocas obras y exposiciones. Y bueno, aquí yo les voy a dar a todas ellas un tratamiento igual, porque he seleccionado una diapositiva de cada una de ellas, menos en algún caso excepcional en el que se habla de ellas en dos apartados. También quiero señalar que no todas las que aquí aparecen son todas las que hay, pero que sí que son muchas de las que están en activo, de más o menos de esa generación me refiero. También, bueno, pues eso. He organizado la presentación por temas y aspectos relevantes en las obras de las artistas. He hecho 7 grupos de temas o aspectos que podrían ser otros y también tener otras denominaciones. Hay veces, como ya he dicho, que algún artista está en más de un grupo de estos, ¿no? Porque tiene que ver con la magnitud de su trabajo y la diversidad de su obra. En algún caso incluso podría estar en 3, pero he puesto solamente en 2. En algún caso también podría estar en 2, bueno, quiero decir, en general muchas podrían estar en más de 1, porque son aspectos, los aspectos tienen que ver con cuestiones estilísticas, de vocabulario artístico, también de relación de sus obras con estilos precedentes, y otros grupos tienen que ver con el tema o el asunto de representación de las obras o con los medios empleados. Pues como veis, pues como son aspectos que tienen que ver con distintos asuntos, pues a veces podrían estar por tema en uno y por medios plásticos en otro, ¿no? Bueno, estos son los grupos, los globos de los grupos. Bueno, como he dicho, pues he hecho grupos para agilizar y estructurar la presentación, y he tomado en cuenta pues aspectos relevantes de todas o algunas de las obras. Aspectos plásticos, temas de representación o referentes de estilos del pasado o artistas con los que me parece que sus obras tienen relación, aunque las artistas no los mencionen en general. Lo que al principio cuando, bueno, digamos como que algunas de las artistas de las que voy a hablar y obras las había visto en persona. Pero bueno, había visto la obra pero sin profundizar en el trabajo del artista, ¿no?
Y entonces, en un principio, me daba la sensación, al ver los trabajos, que tenían como bastante que ver unos con otros, ¿no? O sea, como que… Y luego, al verlos en detalle, pues he visto que es un campo rico de maneras de hacer, con aspectos en común en ocasiones y también con cosas particulares de cada persona. Bueno, también decir que me ha encantado hacer este trabajo, mirar las obras así con detenimiento, leer las cosas escritas por las artistas en general, también algunas veces por otras personas que hablan sobre ellas, y ver que realmente la escultura que se está haciendo ahora pues es muy buena y muy rica. O sea, que hay como muchas cosas buenas, ¿no? Me ha gustado mucho. También destacar que al mirar al conjunto, pues se puede destacar que la mayoría de las artistas se mueven en lo que se podría llamar abstracción o modos de figuración con un componente plástico y procesual importante, que la materia, su manipulación, sus cualidades y la sorpresa de los resultados, que tiene que ver con las elaboraciones de los materiales y con las descontextualizaciones, pues es una característica muy destacada en muchas obras. Y que en la mayoría de los casos la escultura que se está haciendo, en lo que yo he visto, es una escultura procesual, de taller, donde prima la experimentación sobre intenciones entendidas como algo que precede al resultado, o sea, como un diseño de los resultados, es decir, más procesual. Bueno, estos son los grupos que he hecho. Entonces, un grupo que hay posminimalismo y minimalismo. Los referentes de estos dos estilos, que son estilos nacidos en los 60, tienen gran importancia en muchas obras actuales. El uso de materiales industriales o de almacén, la disposición en el espacio expositivo, que dialoga con el espacio expositivo, el juego de las escalas, el interés y creatividad en el uso de peanas o otros dispositivos de presentación, son aspectos que vemos que son importantes en obras de este grupo, pero también de otros muchos grupos. Otro grupo es arquitectura mobiliario, que está ahí arriba en morado. La referencia a la arquitectura, el crear un espacio o sugerencia de habitáculo dentro del espacio de exposición o a lo mobiliar, pues son características de las obras elegidas en este apartado, pero también se dan en otras. El mueble, de por sí, es cercano a la escultura, los muebles, en especial a la escultura abstracta constructiva, que ha sido una referencia clara en la escultura vasca anterior a estas artistas. Es decir, que es como la escultura de los 80, muy característica de la escultura constructiva. Bueno, otro grupo es proyecto obra total. Al margen de las obras que se tratan en este apartado, que es una característica de las autoras, hay muchas artistas que trabajan no tanto la pieza en particular, es decir, en el objeto, sino en la exposición concebida como un todo. Lo relevante de las obras y artistas elegidas en este grupo es la dimensión de la producción. Es muy llamativo y, bueno, se ve que a partir de un asunto que es diferente en cada exposición, se despliega un estudio del mismo, a la vez que se va tratando de un modo artístico, de forma que se da un nuevo enfoque sobre el asunto. Otro grupo es, que está ahí a la izquierda, denuncia activismo, le he llamado. En este apartado incluyo 3 artistas, que hablaré de 2, con un enfoque explícitamente crítico sobre los temas que tratan. Por ejemplo, las lenguas minoritarias o el machismo, o puede ser también, en uno de los casos que no vamos a ver, es el olvido de los perdedores de la guerra civil. Otro grupo es objetos, colección, que está en el medio. El humor es característico de las obras de 2 de las artistas incluidas en este apartado. También es característico de ellas un punto de vista tolerante y cercano con lo diverso,
lo popular, lo hortera, lo descartado, lo encontrado o las cosas de mercadillos y tiendas baratas. Otro grupo que tiene muchísimas artistas es la de la temática del cuerpo. Bueno, las obras de aquí tienen una referencia explícita al cuerpo parcial o total, ya desde toda la obra o desde parte de ella. Ya puede ser a través de materiales, imágenes fotográficas o las formas tridimensionales. Puede ser el cuerpo de un ser humano, que en la mayoría de los casos es mujer, ya desde un tratamiento evocativo y modificado que puede hacer referencia a órganos u otros bichos, ¿no? Otro apartado es el de la derecha, que es materia, informalismo. Como ya he dicho antes, lo procesual y la materia tienen en la mayoría de las obras gran importancia, de manera que no es raro que en ellas destaquen estos aspectos como aspectos plásticos, que también son característicos de las obras del primer grupo, las del posminimalismo. De todas maneras, en las obras de este grupo he añadido el concepto estilístico informalismo, porque aunque la materia tiene en esta tendencia un papel muy importante, no tiene el aspecto crudo, más bien directo o de material que tiene en el posminimalismo. Me acordé de un vídeo que había visto de un artista español de los 60, 50, Manolo Millares, donde se le veía manipulando unos tubos de cartón, telas, chorretones de pintura industrial, dando como resultado un cuadro, es decir, algo compuesto en que los materiales se ven de una manera que antes no se veían, diferente. Y me ha parecido que esto tiene relación con las obras de este apartado, que en ocasiones son figurativas y en otras no. Y en alguna ocasión cuentan con la participación de objetos, pero que pierden su identidad en favor de una lectura como materia. Bueno, pues voy a empezar, a ver si no se me hace muy largo. Vamos a ver. Vale, pues dentro del primer grupo está los trabajos que he elegido de Ainhoa Kutain. Vale, el trabajo de Ainhoa Kutain me lleva a pensar en el arte de la tierra, llamado en inglés Earth Art, que también se llamó Land Art en Gran Bretaña, y más particularmente a obras de un artista que se llamaba Robert Smithson y otro Walter de Maria, los dos americanos. La relación, aquí vemos que la relación entre lo que está en el terreno, en el espacio público, tiene obras en que ha realizado trabajos en el terreno y luego presenta fotografías de ellos. Entonces, la relación entre lo que está en el terreno y lo que está en la sala corresponde a la relación que denominó Smithson entre una cosa que se llama site, o sea, lo que está en el lugar, y non-site como no lugar, ¿no? Que siendo el non-site es la sala de exposición. Esta obra que vemos se realizaron, o sea, las obras que vemos y otras, ella las ha realizado en distintos lugares, ¿no? Concretamente, las fotos de abajo están tomadas en Utah, en Estados Unidos. También ha realizado obras en Toscana y en La Habana. Muchas veces son espacios descartados, abandonados, de residuos de guerra o de la industria. Y el vocabulario que emplea es minimalista, puro. Las imágenes que se presentan aquí abajo, que son en blanco y negro, pues resultan muy ambiguas, ¿no? Como muy ricas en matices, muy ambiguas. Y la forma tridimensional blanca de arriba, a ver, yo la he visto en persona esa, y bueno, pues muy perfecta, elevada del suelo y con un plano inclinado lateral, que es lo que se ve aquí en los laterales, pues que la individualiza y me da la sugerencia como de una forma misteriosa, sagrada. Algo así como el monolito de la película 2001 Odisea en el espacio, y que curiosamente en Utah apareció en 2020 un monolito metálico de 4 metros similar al de la película. Bueno, pues vale, este es el trabajo que he seleccionado
de Irati Urrestarazu. Sus obras en general tienen el aspecto de posminimalismo, que recuerda a artistas como las obras posminimalistas de Robert Morris y también de Bages. El material tiene en algunas un aspecto cambiante. Las dimensiones grandes, ¿no? Ya veis, hay una amarilla y que es como una columna, y los planos de la pared y una tela como una tela en el fondo que divide el espacio, pues se parecen a las dimensiones de la sala. Luego, las piezas de poliéster tienen una factura imperfecta que muestra el comportamiento del material. Ella dice: al doblar la resina buscaba esas tensiones donde parece que se va a romper, pero sin llegar a forzarlas del todo. En ese punto las dejaba a un lado para que adoptaran su forma de manera natural. Una articulación entre lo que yo quería y lo que las piezas tendían a querer. Yo entiendo que, lo que digo yo, entiendo que ella va hacia donde quiere ir, pero el material y lo que encuentra en el proceso tienen mucho protagonismo. Y lo que entiendo por va a donde quiere ir es que ella tiene claro qué dimensiones, qué relación con el espacio, qué protagonismo da a los hallazgos, qué aspecto tomará la pieza en cuanto a materia, dejando otras muchas cosas que hay por el medio, pues según va surgiendo y considerando esas, ¿no? El vínculo al posminimalismo la entiendo como por la forma, que se entiende de una manera más amplia que lo que se entiende normalmente como forma, es decir, algo estable y referido a patrones geométricos o a figuras de cosas, como por ejemplo la forma de una casa, ¿no? Y también por la cuestión de la procedencia, o sea, y el aspecto industrial de los materiales, por eso me parece esta vinculación con el posminimalismo. Este es el trabajo de Johnny Laspure, que aquí está Asier. Y bueno, vale. En la pieza número 1, que es la de la izquierda, hay algo similar en la foto y en la sala. Un amontonamiento de materiales, yeso, cemento, tela. Teniendo en cuenta el escrito de Johnny en su dossier, lo de la foto puede ser o recordar los montones de enseres que tienen los sin techo en la calle, ser una foto encontrada en la calle. Y delante en la sala la reproducción de algo similar. Ella, como nos dice ella, nos remite a los objetos desechados, a llevar lo marginal a un contexto burgués, el del arte. La relación de la fotografía con la cosa en el espacio expositivo me recuerda una obra de los años 60 del artista conceptual Joseph Kosuth, que se titulaba Una y tres sillas, donde estaba la definición de silla, la foto de la silla y la silla. Lo característico de Johnny es prestar atención a los encuentros de objetos y situaciones objetuales en la calle y traerlas a la sala, al espacio de la cultura. Un espacio de valor alto en la jerarquía social. Traer lo que está más bajo a ese espacio de jerarquía más alto. Los no lugares urbanos de los marginados. Le importa también el metalenguaje, la referencia al arte dentro del arte. Beatriz Olavarrieta es una artista que yo no conocía y por medio de otra artista he conocido algo de su trabajo. Ella es del País Vasco, pero más bien trabaja en el extranjero y me ha parecido interesante incluirla, pues eso, porque son trabajos que me han parecido interesantes. Las obras de Beatriz Olavarrieta funcionan como instalaciones, obras de conjunto, además de como piezas individuales. Me parece un cruce entre minimalismo y otras cosas al incluir vídeo, textos impresos, cortes enigmáticos en las planchas de metal, etc. La cercanía al minimalismo me parece que se da por el uso levemente modificado de materiales industriales como los rollos de corcho que vemos a la izquierda. O los tubos de ventilación, ¿no?, que están a la derecha.
pero presenta un componente tecnológico y humano ajeno a ese movimiento por los vídeos, los textos impresos y la potencial metáfora sugerida por el color, es decir, que presenta una complejidad distinta que las obras propiamente minimalistas. Estas son imágenes de dos obras de Uxue Ruiz de Arcaute, que es una artista joven, muy joven, y en estas obras Uxue utiliza materiales de poco valor tanto desde el punto de vista económico como en el ranking social. Son materiales del entorno infantil, de las manualidades, baratos y populares, como son las telas para hacer tutús, ¿no? y barras de plástico y sal teñida, me parece que es. Ella provoca un extrañamiento del material al hacer las semiesferas con cambios de colores, adquiriendo el conjunto un valor plástico, abstracto, un valor de cualidad. Al colocarlos por toda la pared, desde abajo hasta arriba, fuera de ponerlos solo en la zona que corresponde a la cabeza y los ojos de quien mira, como muchas veces los objetos en el espacio expositivo, logra dialogar con la pared, con la arquitectura. Algo en la onda minimalista, por ejemplo, de las fluorescentes de Dan Flavin o como en instalaciones de un artista cubano residente en Estados Unidos, que es Félix González Torres, que, como en estas obras, puede considerarse como un artista que hace un comentario al minimalismo industrial porque introduce, por ejemplo, galletas de la suerte chinas o folios de papel y tal. En este apartado, arquitectura y mobiliario, el primer trabajo que vemos es el de Amaia Lequericabeascoa, que es compañera mía de la facultad. El trabajo de Amaia, desde sus comienzos, tiene relación con el mobiliario, el interiorismo y la representación a escala del terreno. Juega con diferentes escalas en una derivación de la estética constructiva abstracta. Bueno, esta es una de las obras más complejas y funciona como instalación, además de como piezas individuales. Tiene gran importancia la relación entre colores propiamente pintados o colores de los materiales, que te llevan la mirada de unos elementos a otros que son discontinuos. Hay elementos o detalles que nos remiten a la arquitectura y mobiliario, por ejemplo, la plataforma que está en el suelo y que tiene el tamaño, material y modo de estar hecho de un suelo. También sobre él hay un asiento. Sobre esa plataforma hay también esa especie de mesa baja que por sus proporciones y dimensiones sugiere una mesa de sala o de jardín. Y sobre ella hay dos elementos con forma de tronco de cono que, bueno, pues hay un juego de colores porque hay uno de ellos que es blanco, que tiene la tapa verde, uno de ellos blanco y otro verde, ¿no? Estos colores te llevan, como ya he dicho, de un elemento a otro. Y estos elementos que son cónicos, de tronco de cono, para mí generan una incógnita, porque pueden remitir a algún objeto decorativo, pero funcionan de una forma abstracta como formas. Y entonces también pues hay un juego de llevar lo figurativo al abstracto y lo abstracto a lo figurativo. Luego están en la parte de atrás, lo que se ve sobre unas patas blancas, dos superficies serigrafiadas que parecen el negativo de una imagen de una vista aérea de una ciudad. Ella trabaja bastante con planos de terreno, vistas aéreas y, bueno, y que sugiere también el de la derecha como una perspectiva muy marcada de un espacio arquitectónico. En conjunto remite pues, como a un espacio habitado, ¿no? Es muy importante los cambios de escala, pues eso, en el caso de los muebles una escala, en el caso de los planos otra, juegos un poco de proporciones también. Bueno, otro trabajo de este grupo es de Charo Garaigorta. Este trabajo, que se titula El Instituto de los Pasillos Complejos, es la última obra expuesta de Charo Garaigorta.
Su trabajo, yo he visto trabajos anteriores y en este caso también, se mueve entre el dibujo y la instalación con elementos escultóricos y otros medios como la animación en vídeo. Juega, en este caso, en el caso de esta obra, que se ve el detalle a la derecha, con la relación de lo pequeño y lo grande, de los detalles, el aspecto animal y con la incorporación de lo surrealista. Por ahí aparece una serpiente, ¿veis?, ¿no?, que está en la del detalle, se ve la cola de una serpiente. Como dice el artista, esta obra es mitad plataforma, es decir, arquitectura fantástica, mitad animal, que parece que se va a poner a andar. Hace el efecto de Fata Morgana, aunque no es simétrica del todo. Lo de Fata Morgana tiene que ver con el reflejo en el agua de lo que está arriba. Aquí hay una parte de abajo que parece que está invertida, que nos sugiere como un mundo subterráneo o que está al revés. Bueno, en esta construcción hay maquetas reales y elementos de distintas escalas y procedencias, como por ejemplo este agujero que parece que se autoabsorbe y la serpiente. Luego, todo está pintado de blanco perfecto y entonces, digamos que se unifican todos los elementos olvidándonos de las procedencias. En este apartado podría meter una obra de Miriam Isasi, pero como están otros dos, pues no lo he tratado. Dentro del apartado Proyecto Obra Total, esta es una obra de Suar y Uretagoyena. Hablo de ella dentro de este apartado porque sus instalaciones, además de tener un carácter de conjunto o funcionar individualmente, enfocan desde distintos ángulos y con diferentes modos artísticos el asunto. En su obra hay una clara conciencia del arte, de modo que, además de ser referenciales al tema, es decir, es importante también, en algunos casos más claro, en otros menos, pero enterarse un poco del tema, ¿no? Entonces, además de ser referenciales al tema, una vez sabido de qué se trata y el vínculo de las piezas individuales con el tema, porque en general la manera de relacionarse con el tema es a partir de distintos aspectos o elementos que tienen una manera de referencia distinta al tema, como con distintos aspectos del tema. Entonces, además de eso, se entroncan con muy distintos momentos y obras de la escultura y del arte, de forma que es como que surgen muchas evocaciones dentro del mundo de los artistas y de obras, ¿no? Sus obras, desde mi punto de vista, tienen un gusto exquisito por los materiales y los modos de presentación, es decir, todo el tema de los dispositivos de presentación, como vemos ahí a la derecha, el cristal con las maderas, como con mucha inteligencia a la hora de hacerlo, y gran diversidad de lenguajes. Esta obra que vemos, en la que vemos tres cosas de la obra, pero tiene más elementos la obra, se titula Buen tiempo en la vida. Y ella dice que nace con la pretensión de crear un acercamiento estético a la obra del excéntrico psicoanalista, inventor y científico Wilhelm Reich. Como resultado, se han obtenido interpretaciones estéticas de su acumulador de energía orgónica, una mesa expositora que muestra orgonitas con formas de cavidad bucal, fotografías de los lagos donde llevaba a cabo sus experimentos, que es la que vemos aquí a la izquierda, expositores verticales de fotografías del material de investigación del proyecto y un vídeo documental que muestra tanto el proyecto de investigación como de producción, así como todas las imposibilidades que en el viaje fueron surgiendo. Concretamente, lo que se ve arriba, estas placas que se ven, es la máquina esa para captar la energía orgónica con sus instrucciones de uso, o sea, las planchas que servirían para construir la caseta donde se recibe la energía orgónica. La otra artista que he incluido en este apartado es Miriam Isasi. Bueno, de Miriam Isasi, es muy interesante. Suar tiene una obra aquí en la exposición, que son unas superficies con relieve blancos de fibra de vidrio, y es muy interesante porque esa obra que se ve, precisamente lo que decía, esa obra puede verse como una obra minimalista, pero forma parte de una obra
eso es una parte de una obra que es muy compleja, bueno, muy compleja. Es una obra muy interesante que tiene unos músicos, etcétera, ¿no? O sea, que es parte de una obra, en realidad. Miriam Isasi también, bueno, pues también has puesto aquí, y bueno, pues esta obra, Miriam Isasi realiza exposiciones que también, como las de Suar, tienen gran labor de producción, ya sea por la investigación que realiza de distintos asuntos, ya sea también por la colaboración, que es muy habitual con distinta gente profesional, como compositores, bailarines, cámaras. Los asuntos que aborda, desde un punto de vista estético, pueden ser, por ejemplo, en algunas obras, la alquimia, el mundo de las hierbas tóxicas o medicinales, la desmemoria de la guerra civil, el sufrimiento y placer del cuerpo, etc. Miriam, ella dice, se convierte en apicultora, constructora de refugios para inmigrantes, rastreadora de metralla de la guerra civil. La obra esta, que se titula Cabinas de supervivencia, es, según dice ella, un dispositivo de supervivencia para repostar, localizado en un lugar transitado por los arribados por el mar a Fuerteventura. Y en su interior se podía encontrar un kit de supervivencia con agua, comida y un plano de la isla. Digamos que esta obra en concreto a mí me recuerda a unas obras de un artista residente en Estados Unidos, aunque no es de origen estadounidense, de allí, vamos, tiene un origen, no me acuerdo si polaco, que se llama Bodyzko, Krzysztof Bodyzko, y que él también era muy como curioso lo que hacía, que hizo para los sin techo de Nueva York una especie de vehículos, habitáculos, donde podían dormir, y se les llevaban por la calle como los carros, podían recoger latas en la calle, donde con esos, irónicamente, solucionaba los problemas de seguridad y alojamiento pues, de los muchos sin techo de Nueva York. Pero bueno, como una solución práctica, pero, en fin, de aquella manera, ¿no? Otro grupo es, que he puesto dos artistas, que le he llamado Denuncia Activismo. En alguno de sus trabajos, este se titula... es que esta es una parte de esta, sí. La exposición se llamaba Gorregi Visuala, o sea, sordera visual. Entonces, Saloa se documentó sobre leyes que prohíben el uso del euskera y otras lenguas minoritarias en otras épocas, trayendo a día de hoy la problemática de la marginación cultural. En la imagen esta ha realizado unas casitas como de tamaño y forma parecida a las de pájaros, o sea, son como de ese tamaño, más o menos, y tienen un rollo de papel con una manivela, que es un papel impreso, que la manivela invita como a desenrollarlo y leer, y el texto impreso contiene leyes y decretos contra el uso del euskera. Tiene otras obras que no son tan explícitamente denuncia, pero tiene algunas denuncia. Cristina Gutiérrez, la obra de ella se caracteriza por la crítica y el activismo prácticamente en todos los trabajos. Los asuntos que trata son, por ejemplo, la gestión política del hundimiento del Prestige, que esta obra concretamente tiene que ver con eso, en el que las corbatas, bueno, ella hizo una acción, estas no parece que tengan brea, pero había otras como impregnadas en brea, ¿no? Pero también corbatas, ¿no? También el anonimato de las masas, la clase política, como ridiculizando el robo de bebés y la violencia de género. Sus trabajos están atravesados por una crítica al evidente machismo subyacente a todas estas lacras a través de la presentación de elementos emblemáticos como son las corbatas. O sea, siempre utiliza como elementos muy claros, ¿no? Ella, aparte de hacer obra expositiva, escribe, ha escrito, yo creo que ya 2 novelas. Una que tiene que ver con el robo de los bebés robados. Este apartado, que se titula Objetos, colección, le había puesto al principio también cacharrería, pero bueno, luego no me cabía todo. Bueno, Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez es, ella dice, soy dibujante, performera, creadora audiovisual y agitadora en el terreno multimedia.
Ella realiza obras muy divertidas. Os aconsejo que veáis vídeos de ella porque son muy divertidos. Tiene un humor popular y comprensivo. Colecciona objetos. Aquí abajo se ve en Bilbao Arte, porque en los talleres abiertos, pero luego hizo una exposición en Bilbao Arte también y tenía una pared llena de objetos, ¿no? Que encuentra en la calle y mercadillos, también imágenes, ¿no? Los ordena según... Se ve que están ordenados, o sea, que no son cualquier manera, o sea, están organizados. Y a mí eso me recuerda un poco a Boltanski, aunque no tiene nada que ver en el humor, para nada. Y también tiene algunas figuras cómicas que aparecen en algunas fotos, vídeos y tal. Por ejemplo, también tiene un vídeo que está hecho con animación en plastilina, que es un vídeo surrealista, irreverente y descacharrante, o sea, es la monda. Muy divertido. Luego también escanea objetos encontrados y, digamos, los escanean, se hace el escáner de la imagen en 3D, ¿no? Y a veces hace ensamblajes con los objetos que encuentra y luego hace animaciones con ellos, como por ejemplo esta de aquí arriba que se ve, que es ese juego de quién es quién. Esto se llama asqueroides, que es, pues bueno, la basura planetaria, ¿no? Entonces, la basura que ella encuentra que forma cosas con ella, pues la pone como si estuviese flotando en el universo con una música, que colabora con gente que hace música contemporánea dentro de lo popular, ¿no? Y bueno, que la mayor parte de su trabajo acaba teniendo el formato vídeo. Luego Sacha Jauregui. Bueno, Sacha tiene una obra enorme, rica, inteligente, imaginativa, que también presenta sentido del humor, crítica, empatía. Para mí es una coleccionista, fotografía y recoge objetos de entornos muy variados, como mercadillos, tiendas de decoración horteras, de estética punky y kitsch, trofeos, animal prints, souvenirs, calendarios de chicas para camioneros, con una gran simpatía hacia lo diverso y lo popular. De los primeros trabajos en adelante, ella se va sofisticando y haciendo más ricos sus ensamblajes y articulaciones. Hemos podido ver trabajos en Tabacalera hace poco de ella, aumentando sus tamaños y siendo más y más ricos los medios y las maneras de unir los elementos. Bueno, es muy importante, por ejemplo, en la obra que se ve a la izquierda, y en general, o sea, los elementos, los dispositivos de presentación, lo que hace de peanas, ¿no? Y la manera de resolver esa cuestión de las peanas, ¿no? Y también es muy importante, las dos que se ven de la derecha, la simetría que está muy presente en muchas de sus obras y que le da un carácter un poco como de retablos contemporáneos, de la diversidad de tribus y gentes de nuestro paisaje urbano. Esta es una artista ligada a Bilbao y a Navarra, Nerea de Diego. Ha hecho algunas exposiciones en las que se ha interesado por objetos religiosos, altares de uso personal y objetos en general de culto, como figuritas de santos. El aspecto como de cosas religiosas como que le gusta bastante, que junto a otros objetos pequeños colecciona y dispone, adquiriendo a veces un modo de presentarse, pues bueno, en estos casos no, pero que se parece un poco a museos de etnografía y a veces como maletines y tal. En general sus obras se caracterizan por la colección de objetos y tiene importancia lo mitológico, lo sagrado, lo simbólico, relacionados con el culto popular religioso. Bueno, este apartado, esta es una imagen varias imágenes de una obra de Laura Ruiz. Vamos a ver obra de varias artistas que realizan instalaciones como obra total, incorporando vídeos que muestran mujeres jóvenes realizando disciplinas deportivas. Laura Ruiz
trabajó durante unos años con Nora Aurrecoetxea y realizó obras con connotaciones políticas en una estética de materiales crudos, industriales, residuos, una estética que es lo que aquí se ha llamado, o sea, el grupo que corresponde al poliminimalista. Desde 2018, ambas trabajan individualmente. El trabajo que Laura ha realizado desde entonces sigue caracterizándose porque el material se presenta muy con sus características. El contraste entre elementos mayores que dialogan con el espacio y elementos pequeños, ¿no?, detalles que concentran la atención en diferentes puntos de la instalación y que también introducen referentes humanos como, por ejemplo, la reproducción de unos dedos de una mano. Luego, pues eso, aquí, por ejemplo, no se ve, pero bueno, hay pues eso, como un trozo de reproducción en escayola o alguna foto, y flores y tal. Y también, en el caso de que introduce los vídeos de contorsionismo, estableciéndose, desde mi punto de vista, un diálogo entre la flexibilidad de los materiales y la de los cuerpos. Bueno, y Saro, que está aquí, la siguiente imagen. Que yo la obra de la derecha la vi en Tabacalera. La cuestión de la disciplina de los cuerpos, la cierta violencia que hay a través de ella, se ejerce, que a través de ella se ejerce, es mostrada por Isaro a través de vídeos y de artefactos escultóricos. Las personas siguen partituras o realizan movimientos cubriendo, por ejemplo, en este caso, en la foto de la izquierda, cubriendo partes del cuerpo y, desde mi punto de vista, se convierten así en formas, en algo escultórico. En el caso de la derecha, los artefactos que expuso junto a otros de pared y suelo en Tabacalera tienen cintas que sugieren adaptarse al cuerpo. Yo destaco de ellos la suavidad de los contornos, que son redondeados, para evitar, entiendo, la agresión al cuerpo, a pesar de que son aparatos torpes e incómodos, como lo son normalmente los equipos de musculación, y el color rosa chicle, que está adscrito a las niñas en contraste con el azul de niños, ¿no? Yo lo he visto así. Otra artista, también un poco que tiene relación, es Irati Noriza. Ella ha realizado instalaciones en que los elementos se suman, formando como una escena conceptual, donde los distintos recursos, más o menos referenciales, se suman. A veces son referenciales, otras veces son como más abstractos, ¿no? En esta obra, las colchonetas y las imágenes en vídeo remiten al mundo de la lucha grecorromana. Las mujeres que aparecen en el vídeo practican lucha grecorromana. Los vinilos de las colchonetas, se ve que tienen unos textos impresos, repiten la palabra touch and cao, que es una frase que indica que se ha vencido. Las estructuras, estas patas que sujetan los vídeos, tienen como una forma esquemática de cuerpos arrodillados que responden a la posición de cao. Y tiene un aspecto, para mí, sencillo y cómico, sin brazos, con la cabeza desproporcionada, pero que se entiende muy bien como figura, y además tiene los vídeos de las mujeres que están en ropa deportiva. Me ha llamado la atención que es un vídeo que se ha filmado en la playa, que se ven como paredes de fringe, y el entorno se hace como muy extraño para la indumentaria y la actividad de las que participan en la actividad. Y para mí que se produce como un extrañamiento espacial y temporal. El entorno es atemporal, no hay ningún elemento que remita a la actualidad y las ropas de las mujeres son como del presente. En el caso de la instalación ha puesto arena teñida de rojo, como las colchonetas y las luces, como me parece a mí un vínculo con el lugar en el que está grabado el vídeo. También dentro de este apartado
he puesto una obra, que podría haber puesto muchas más, de Yune Crespo. Bueno, Yune tiene una obra inmensa, hecha en pocos años. Su forma de trabajo es claramente procesual, dejando que las operaciones materiales se aprecien. Deja residuos de la ejecución y nos hace ver los materiales de una manera no antes vista. Desde sus primeros trabajos, el cuerpo es uno de sus referentes. Puede aparecer como copias, como en este caso, de moldes de maniquíes que se reproducen en materiales toscos, como por ejemplo cemento o bronce, como el caso de ahora, que como podéis ver en la parte interior de las figuras, de las reproducciones de los cuerpos de maniquí, tiene como la arena de fundición y barras de hierro. Puede aparecer, o sea, pues eso, que son como copias de maniquíes, pero también pueden ser ropa, que el cuerpo esté referido por medio de ropa, o elementos textiles de uso humano, o a través de imágenes de revistas, que muchas veces utiliza revistas de los 70 o así, como muy emblemáticas en su época americanas. En muchas ocasiones se establece entre los cuerpos, como se ve en este caso, una relación amorosa, erótica, a la vez que dura. En esta obra en concreto, los cuerpos, ya veis que son parciales, ¿no? No tienen la zona de brazo, no tienen cabeza y de las piernas para abajo tampoco. Presentan restos de fundición y resultan, desde mi punto de vista, andróginos, ya que tienen los pechos cortados. También me parece que añade dureza a la escena el que esté colocado como en una mesa de metal, no de metalistería. Estas son obras de una exposición de Claudia Rebeca Lorenzo. Las obras de Claudia, también como las de Yune, surgen del hacer. Ya veis que en los dos casos están hechas con celo, o sea, es celo, 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 así, sobre estructuras de hierro o alguna otra cosa. Siendo esta una de las características de la mayoría de las escultoras de las que estamos hablando. Claudia ella habla de que establece una relación entre el argot en el lenguaje hablado y los procesos de su trabajo, con las variaciones, la acumulación y la repetición de signos concretos como bustos y estructuras metálicas que oprimen a cuerpos, también formas que son formas referentes de una manera parcial o abstracta al cuerpo. Estas cabezas, tristes o cómicas, con rasgos deformados por la torpeza buscada de la manera de ser pintados, y las formas biomórficas que pueden remitir a órganos, se repiten en sus obras. Y esta manera de pintar estos rasgos es como produce mucha emoción, ¿no? Es como que dan penita, no sé, algo así, como que son, no sé, pobres o así, ¿no? Claudia, además de hacer escultura, tiene una obra muy importante que pinta, pictórica, que normalmente son muchas veces pues, cosas de naturaleza, cabezas, y bueno, es muy interesante verla. Esta es una obra de Amaia Gracia Azqueta. Amaia Gracia Azqueta, durante una parte de su trayectoria hasta ahora, ha trabajado bastante sobre la experiencia de la montaña y la revisión de esa experiencia de la montaña desde la poética romántica. Luego, a partir de 2019, comenzó a trabajar de una manera cercana a otras artistas referidas aquí, realizando un trabajo en el que se unen la poética de los materiales expresada en con sus propiedades y cualidades, también con referencias directas al cuerpo a través de imágenes parciales de él, como vemos una mano, ¿no? El cuerpo no solamente se refiere a través de fotografías, sino también por las cualidades y expresividad de los materiales, a través de su plegado, trenzado, colgado, apoyado, superpuesto, que son operaciones materiales que se entienden, que las podemos entender desde nuestra parte física, como que nos plegamos, nos podemos cortar, ¿no?
A diferencia de otras artistas, los materiales que usa Amaya tienen un carácter más dulce y delicado. Igual en la obra esta, pero bueno, pues es una loneta y tiene otras obras como de telas trenzadas y pues colores delicados. Estas son obras de María Benito, que es un poco como un contraste con Amaya Gracia. Tiene una estética que aparentemente que es agresiva, punky, diría yo, aunque habrá otras formas de denominarla en el vocabulario más actuales, ¿no? Usa constantemente el color negro, aunque hay piezas en que usa los colores, pero colores como fuertes, negro, formas con puntas, materiales satinados o brillantes, como telas, algunas con plásticos, que por el carácter del plástico, por lo menos en la foto, tienen una pinta como si estuviesen cubiertos de petróleo. María dice que sus esculturas pueden entenderse como dispositivos, como elementos transformables, piezas combinables y conjuntables, aparatos que bailan en torno a la moda, que se perciben ecos de tendencias actuales que mueren a medida que nacen. Los elementos de la vestimenta urbana, tales como ropa ancha, mochilas, tatuajes tribales al final de la espalda, que trabaja sobre cómo afectan los accesorios a nuestro cuerpo de forma física y emocional. Bueno, aquí ya veis a la derecha, pues eso, pues como también una sugerencia como de mochila con ese bicho detrás. Nora Urrecoechea es otra de las artistas que ha desarrollado mucha obra en pocos años. También desde 2012 al 17 trabajó con Laura Ruiz y desde el 18 individualmente realizando gran cantidad de exposiciones. Sus obras en ocasiones tienen el carácter de instalaciones con elementos en que prima la expresión de las estructuras y materiales y en ocasiones funcionan como piezas individuales. En el caso de la izquierda es un detalle de una instalación, que es una cosa pequeñita porque es un anillo, son anillos, y el caso de la derecha también es una pieza como más pieza individual. Su referencia al cuerpo se da a través de objetos y pequeños elementos como anillos, trenzas reproducidas en bronce o pelo artificial, fragmentos de manos, textos, performance. Los materiales y la materia tienen gran importancia en su obra, a veces con unos acabados que muestran el proceso, otras con un acabado limpio, y sus instalaciones son más bien plásticas, más que referenciales, más que figurativas o referenciales, quedando suspendida la referencia en la evocación y contemplación. Vemos aquí también de nuevo dos trabajos de Miriam Isasi, bastante separados por el tiempo. Tiene una obra enorme, Miriam Isasi. Ha realizado desde 2011 hasta la investigación y creación a partir de un asunto. Y muchas veces tiene un carácter crítico. La presencia del cuerpo es habitual en sus obras a través de vídeos, de coreografías ejecutadas por profesionales que interactúan con elementos que ella crea para la ocasión. Artefactos que se adaptan al cuerpo y que afectan a los movimientos, como por ejemplo en esta obra de la derecha, que se titula Gigante Roja, que ha utilizado unos rampones de andar en la nieve, pero les ha puesto en las puntas unas puntas que ha fundido, no fundido, pero bueno, de hierro obtenido de metralla que ella ha encontrado con un localizador de hierro, de esos que va por el campo detectando el hierro, por Santander, Asturias, por la parte esta de aquí. Bueno, es un trabajo muy complejo, todo esto ella dice que le interesan las relaciones que se establecen entre cuerpo, tecnología y naturaleza. Raquel Asensi trabaja normalmente con cerámica, con elementos de cerámica. Algunas de las piezas se adaptan al cuerpo como una segunda piel, como por ejemplo en este caso, que tiene como una especie de cosa que va por la espina dorsal, como si fuese escamas de un animal. No sé si se ve muy bien. Bueno.
Y otras veces son como un elemento ornamental, como tipo un collar, o a veces ha hecho alguna obra que tiene que ver como que a una chica va como con una reproducción de un pecho de un chico, ¿no? Y viceversa. Las obras en esos casos, no siempre, pero en esos casos tienen algo de performance y se registran en fotografías. En este caso vemos que está la fotografía y el objeto colocado como ahí en la peana. Otras obras se orientan hacia el objeto decorativo, tomando protagonismo las peanas, los elementos de presentación. En esos casos hay pues es una referencia cruzada entre elementos vegetales y formas industriales de cerámica. Ella dice que le interesan las relaciones que se establecen entre cuerpo, tecnología y naturaleza. Esto me he equivocado, no era del anterior, es de este. Saatza, esa es una obra de Saatza, es de la última que he visto de ella, que he visto en foto, esta no la he visto en persona. El cuerpo, y en especial el mundo de la mujer, se hace presente en muchas obras de Saatza, por medio de objetos e imágenes presentes en objetos como, por ejemplo, objetos como frascos de perfumes, manos de maniquíes, ropa, collares, gorras, figuras decorativas, etiquetas de alimentos con imágenes eróticas a la vez que míticas de mujeres, zapatos de plataforma, labios de plástico, pelo artificial, etc. Esta imagen corresponde a la última exposición documentada, que se titula Los Brutos. En esta cambia un poco la obra de Saatza porque no solamente utiliza objetos, sino también figuras recortadas en osicorte de siluetas de mujeres jóvenes en posturas de placer. Estas figuras en ocasiones se convierten, por ejemplo, en el que vemos en la foto de la izquierda, en aparadores o mesas que a mí me han recordado a los muebles eróticos que estaban presentes en la película La Naranja Mecánica, que eran como esculturas eróticas. En la de la izquierda, no, perdón, en la de la derecha, la de la izquierda, estas dos mujeres sujetan tienen un cristal encima y sobre el cristal hay una forma alargada de metal que tiene forma así como curvilínea, que sobresale hasta el suelo y acaba en forma de punta de flecha. No sé si lo veis. ¿Se ve? Vale, esta punta se apoya sobre una forma alargada de metacrilato o cristal, no sé qué será, que tiene un poco forma de pene o de cuerpo abstraído. Todo tiene que ver con la erótica. Las mujeres como objeto y cuerpo de placer. La línea como flujo de semen o líquido de orgasmo femenino que fluye con la energía de una flecha. En la de la derecha hay una forma de hierro recortada que se representa a una mujer, una silueta de mujer curvada hacia atrás, como si estuviese apoyada en los brazos atrás y entonces se ve el contorno de los pechos, ¿no? Una posición que mostraría los genitales y los pechos, pero como es silueta pues no se ve. En la parte que corresponde a la cintura tiene como una especie de estantería circular con huevos de verdad que para mí se relacionan con la ovulación y la fecundidad. Luego tiene unos zapatos extraños que parecen crampones y dan a esa zona tridimensionalidad y agresividad con puntas. Bueno, el último apartado es el de materia informalismo. Bueno, esta es una vista de una exposición de Elena Izkoa. El modo de trabajar de Elena es muy característico desde el principio de sus trabajos. Utiliza piedras, ramas pintadas, telas endurecidas y recrecidas con escayola teñida, envolvimientos, anudamientos, telas estampadas, objetos de uso personal como pinzas para el pelo, algún libro, ropas que pierden su identidad y luego mucho de bases sobre bases también y muchos también recogimientos en formas como así como de nido, como encerramientos. Esa manera de atar las telas, que la naturaleza es muy importante tanto en sus obras como en sus poesías, que ella escribe poesía. Esta manera de atar las telas a mí me sugiere cuando alguien hace un atillo y lo pone en un palo, pero también me sugiere cercanía, amor, protección, nido. Según ha ido pasando el tiempo, yo
conozco bastante, he visto bastantes exposiciones de ella. Las obras de Elena son más grandes y más barrocas, con gran importancia y riqueza de pliegues y tensiones. A mí he traído esta foto, me parece que está muy bien, porque bueno, es una foto de una exposición que hizo en Bilbao y en ella tiene pues, piecitas más pequeñas que están puestas en la pared sobre bases que son piezas de madera de contrachapado, laminado de contrachapado, ¿no? Y luego las piezas en el suelo, ¿no? Entonces, me parece que están muy bien la presentación de las obras por el contraste entre el carácter recto de las bases y limpio con el carácter más complejo visualmente y redondeado, o sea, de forma más compleja de las piezas. Y luego me parece interesante también la relación que sucede entre cuando se ve de lejos y cuando se ve de cerca, porque cuando se ve de lejos, claro, tú no reconoces nada, ¿no? Entonces te puedes imaginar, pero cuando ves de cerca hay una cantidad de detalles y todo también como de una percepción nueva, diferente de lo que ves habitualmente, ¿no? Esta es una obra también de las últimas de June Crespo. Bueno, quiero volver a destacar la manera de trabajar de June, que es muy con los materiales, con sus propiedades, encontrando en el proceso cualidades nuevas, que te dan nuevas percepciones. Marcas de encofrado, quemado o teñido, que parece quemado, como en esta de la derecha abajo, hierros de la estructura que se muestran, roturas, como por ejemplo en el panel ese que es de fibra de vidrio, roturas y porosidades que a mí me recuerdan a huesos o restos erosionados de edificios, como en estas de aquí abajo, láminas de fibra de vidrio que parecen pieles resecas, telas replegadas que sugieren abandono, o sea, toda esta importancia de los materiales. Estos son dos trabajos de Sandra Cuesta, que es una artista de Donosti. Sandra trabaja en escultura junto con dibujo, sonido y vídeo. Dice que con referencia entre ellos y que trabaja de un modo similar, componiendo y elaborando capas sobre capas. Ella dice que los materiales que utilizan van desde lo encontrado en varaderos y telas, que son como capas visibles, de una forma que después será definida. Dice que se encapricha por residuos plásticos. Son materiales encontrados que presentan, o sea, que se ven como que tienen restos de sus anteriores usos y que, por ejemplo, que están organizados de manera en general unitaria. En la de la izquierda hay una maraña de tejidos que está a la derecha, un montoncillo de tejidos ahí a la derecha, y cuerdas colgadas o apretadas por la estructura. Sus cualidades me recuerdan al informalismo pictórico, ¿no? Y al cruce también entre el pop art y el expresionismo americano de, por ejemplo, Robert Rauschenberg. Me recuerda bastante alguna obra de Robert Rauschenberg. Y por último, vuelvo al trabajo de Nora Urrecoetxea. Bueno, lo sucio, lo roto, la materia y sus formas, no muy domesticadas, se muestran junto con una presentación muy cuidada que tiene muy en cuenta el contraste de materiales y formas, de tamaños, la vista de conjunto y de detalle, porque como se ve aquí, por ejemplo, a la derecha, la estructura rectilínea, pero digamos como o sea, con las chapas pues tratadas con la rotaflex, la relación entre líneas y planos, la proporción de los huecos, etcétera, en contraste con esas formas que son más irregulares y casi transparentes de resina, ¿no? Luego, en la de la izquierda arriba, es parte de una instalación en la que hay elementos como paneles, bueno, es que en realidad es de la misma, que se ve ahí al fondo de la derecha, como unos paneles que tienen unas barras y algunos elementos pequeños como el que está, el de los anillos de fundición, ¿no? Entonces, pues bueno, mucha relación entre lo grande, lo pequeño, también los ritmos, ¿no? De silencio y piezas, ¿no? O sea, como me parece como muy cuidado, ¿no?
y también los elementos que son como objetuales y referenciales, como un anillo, una fundición de una trenza, con elementos que son puramente plásticos, ¿no? Como planos o planos rotos o cosas así, ¿no? Y bueno, pues el caso de la de abajo a la izquierda, que se llama casco, pues es una reproducción sucia en poliéster con fibra de vidrio de un casco de bicicleta que se engancha y está sobresaliendo de una pared por 2 barras de hierro de obra, de ese que está como un poco con relieve, que hacen de soporte. Yo vi esta obra en Ertíbil, pero eran 2 cascos, estaban en un ángulo y estaba uno enfrente del otro, así como en perpendicular, ¿no? En el casco se ve la trama de la fibra de vidrio, aquí en la foto no se ve, y en las barras se ven los irisados del fuego para forjarlos y las soldaduras a la pletina de la pared. El casco está pintado, tiene algunos trazos blancos. Todo ello lo convierte en un objeto raro. Luego, la disposición sobresaliendo de la pared frontal, centrada y vertical y separada de la pared, para mí le dan un aspecto como de trofeo, como de algo sagrado, como algún trofeo así, ¿no? Bueno, pues esto es todo. Si queréis algún comentario o alguna pregunta, pues os agradezco la atención, que ya no ha sido poca. Gracias. Has hecho una exposición, pues, de las que has elegido, enganchándolas, relacionando un poco, pues, con referentes históricos y tal, ¿no? Pues, Kossuth, el minimalismo, en fin. Y quitando las obras de Ainhoa Kutain y la de... o sea, que has hecho un repaso de las que has elegido, pues relacionándolas con paradigmas históricos, ¿no? Y quitando, bueno, como puede ser, pues, el minimalismo, en fin, Kossuth, autores y tal, ¿no? Land art. Y quitando el de Ainhoa Kutain y el de Amaia Lekerika, y no sé si alguna más, en general o sea, todas las que hemos visto, pues son como orgánicas, ¿no? Orgánicas, o sea, que juegan bastante entre entre una situación caótica y ordenada, ¿no? Pero muy orgánicas, o sea, quiero decir, constructivistas, por ejemplo, como referencia histórica, pues igual no hay tantas, ¿no? Esto puede, no sé, significar algo en relación a la mujer, o bueno, no sé cómo decir, o sea... A mí, por ejemplo, la de Ainhoa Kutain, pues es claramente, o sea, si el minimalismo fue, digamos, el último, o sea, lo último, digamos, de lo que el constructivismo arrió, ¿no? De la geometría constructivista, es decir, que al final es lo contrario, cerrando el círculo, porque no hay ni partes ya en el minimalismo, ¿no? Pero bueno, y Amaia, pues una cosa muy... más bien arquitectónica casi, o interiorismo, como has dicho, ¿no? Pero el resto, pues como que son muy orgánicas todas, ¿no? Bien sea con objetos encontrados o con masas o trapos, lo que sea. Bueno, no sé. Bueno, a ver, esa es un poco la impresión que me dio a mí al principio. O sea, como una onda como posminimalista. O sea, como mucha onda como de materiales como que se expresan ellos como en formatos que no se convierten demasiado en figuras o formas, ¿no? O sea, como dejar un poco los formatos, ¿no? En bastantes casos, ¿no? No tengo ni idea de por qué ha venido eso. O sea, ni idea de por qué esos referentes postminimalistas. Hombre, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, me viene a la cabeza
el trabajo de Josu Bilbao, que también será más o menos de la misma generación, un poco mayor, pero parecido, que también tiene como esa referencia postminimalista, ¿no? Como de restos en el suelo, de elementos en el suelo y tal. No sé, sí que me parece como que hay en algunos casos como una especie de revisión, ¿no? Porque no solamente en estos trabajos, sino también en otros trabajos de otra gente, como una revisión de los 70, o sea, como hay como una mirada a los 70 en obras, ¿no? Luego, no sé, pues ahí sí que es verdad que también igual hay algún trabajo que se me hace como más cercano, como también no es constructivo, pero que tiene esa relación entre la forma y el objeto, como el de el tuyo, ¿no? Entonces sí que ahí sí que le encuentro como más escultura en el sentido objetual o entre la forma y el objeto, pero bueno, la verdad es que si se mira así como atentamente, estas obras, como esa estética postminimalista, está y es muy importante, pero no es todo así. Y desde luego también es muy importante, yo lo que he llamado, por llamarlo de alguna manera, es como matérica informalismo, porque no es esta estética postminimalista. Había pensado también quizá la palabra expresionismo, porque también, digamos que igual el trabajo de Claudia, pues tiene algo que ver con el expresionismo, ¿no? De la pintura. Su pintura, por ejemplo, estuve mirando, es que me recuerda un poco a Cézanne, los fauvistas, o sea, tiene algo que ver con esas maneras de pintar, ¿no? Que ahora también pues hay mucha pintura que tiene que ver como... Entonces, sí que hay, pero que tampoco es exactamente claro, no es exactamente informalista, pero claro que no, o sea, no es informalismo, por supuesto que no. Pero sí hay bastante, lo que digo, es como que son obras que en general lo procesual es súper importante, o sea, en la gran mayoría, o sea, lo procesual. Es decir, que no son obras de diseño, que el objeto se haya realizado, o sea, como que son obras que muchas, no todas, pero que muchas surgen haciéndose, sí, o sea, de trabajo de taller, de hacerse. Bueno, pues muchas gracias, Elena, por tu exposición. La verdad es que yo he descubierto muchos artistas que no conocía y te agradezco mucho. Si no hay más preguntas o si alguien quiere comentar algo, y si no, lo dejamos aquí. Muy bien, gracias.